Fíjate que hay una especie de, digamos, trampa monumental en el mundo corporativo moderno. Una idea que está súper arraigada de que ascender a una posición de liderazgo te da casi por arte de magia la capacidad de manipular el estado de ánimo de todo un equipo. Sí, claro, como si fuera un interruptor. Exacto. O sea, como si al firmar un contrato para ser jefe, te entregaran también, no sé, un panel de control con botones para encender la productividad y apagar la frustración. Y este panel de control, pues, francamente, no está conectado a nada. Digo, es una de las grandes falacias de la gestión corporativa. Asumimos que el comportamiento humano, frente a la autoridad, funciona como una máquina de refrescos. Uy, sí, totalmente. O sea, introduces una moneda en forma de un bono o una charla motivacional y esperas que por debajo salga un empleado radiante y súper comprometido. Y cuando esa máquina, pues, no entrega lo que se supone que debe entregar, el panorama se vuelve caótico. Bienvenidos a nuestro análisis a fondo de hoy. La misión que tenemos sobre la mesa es sumamente específica. Vamos a desmenuzar un conjunto de apuntes, resúmenes y notas provenientes de una sesión muy intensa, de unas 2 horas, sobre liderazgo con enfoque humano. Así es. Todo este material nace de una clase impartida por el Dr. Jaime Leal para el Instituto Emotional Picket. Y el propósito es, básicamente, decodificar la relación real, no la versión romantizada, sino la real, entre el liderazgo, el bienestar integral y la felicidad. Mira, el contexto de estas notas es lo que verdaderamente da peso a todo este análisis. No estamos revisando un manual de teoría administrativa escrito en los años 80, para nada. Claro, no es pura teoría. Exacto. Estas fuentes documentan una interacción real, o sea, un debate de trinchera con 12 participantes de diferentes países de Latinoamérica, como México, Ecuador o Guatemala. Pura gente en el campo de batalla diario. Sí, hay líderes de empresas tangibles, pesadas, como la planta de vidrio Vitro, por ejemplo. Son personas que lidian con la producción, con métricas que son implacables y, claro, con el factor humano en economías que, sabemos, tienen sus propios niveles de volatilidad y de presión constante. Lo cual hace que esta exploración sea, pues, vital para cualquiera de los que nos escuchan que opere dentro de una estructura organizacional, sin importar si el rol es dirigir un departamento entero o ser el motor que ejecuta las tareas diarias. Entender la mecánica de estas relaciones es como el atajo perfecto para mejorar nuestra calidad de vida en el trabajo. Totalmente de acuerdo. Ahora, para entrar ya en materia, las notas del Dr. Jaime Leal inician, fíjate, dinamitando un mito enorme. El documento plantea que la primera barrera que un líder debe derribar es la creencia de que su trabajo es hacer feliz a la gente. Y leyendo esto, pensé en una analogía bastante mundana, el helado de pistacho. A ver, explícanos la relación entre el liderazgo corporativo y el pistacho. Bueno, funciona así. Alguien puede comprar el helado de pistacho más fino de Italia, servirlo en una copa de cristal tallada a mano y ponerlo frente a un colaborador con una cuchara de plata. Ok. O sea, se han provisto los mejores recursos posibles. Pero si a esa persona simplemente detesta el sabor a pistacho, jamás, pero jamás va a experimentar felicidad al comerlo. Es imposible forzar esa reacción, por más elegante que sea la copa. Entonces yo me pregunto por qué en las empresas se sigue evaluando a los líderes por qué tan feliz es su departamento. Pues porque confundimos la provisión de recursos con la manipulación emocional. Lo fascinante aquí es lo que el Dr. Leal establece desde el primer minuto de esa sesión y que causó bastante ruido entre los participantes principiantes, según los apuntes. Me imagino. Sí. Hizo una separación tajante entre la felicidad y el bienestar. Mira, la felicidad es un constructo psicológico profundamente individual y sobre todo dinámico. En la clase se debatía cómo la definición de felicidad de una persona muta drásticamente con el tiempo. O sea, cambia según la etapa de la vida. Exacto. En la infancia, tu felicidad depende casi enteramente de la atención de tus padres. En la adolescencia, el foco cambia a la validación social, quieres encajar. Y en la adultez se transita hacia la búsqueda de estabilidad, significado o libertad financiera. ¿Y eso significa que un gerente no tiene ni la más remota idea de qué botón presionar para generar felicidad en su equipo? Porque el botón de cada persona cambia de lugar todos los días. Precisamente. Y, biológicamente hablando, es imposible sostener un estado constante de felicidad.
Por lo tanto, asumir la responsabilidad de hacer feliz a otro adulto es una receta 100% garantizada para la frustración gerencial. Claro. Las notas de la clase capturan anécdotas muy reveladoras sobre esto. Mencionan casos de individuos que, sobre el papel, tienen condiciones espectaculares. Salarios altísimos, oficinas envidiables, prestigio. Tienen la copa de cristal, pero sufren de una infelicidad profunda. ¡Wow! Y paralelamente, se discutieron casos de personas operando con recursos mínimos, que están enfrentando crisis en sus países y que, sin embargo, exhiben una satisfacción vital y una resiliencia inquebrantables. Ok, vamos a analizar esto, porque aquí es donde entra mi duda. Si la felicidad es intocable y depende de si a la persona le gusta el pistacho o no, ¿acaso el líder debe simplemente lavarse las manos? Un gerente podría leer esto y decir, perfecto, no es mi culpa si mi equipo es miserable, la felicidad es su problema. O sea, eso suena a una excusa brillante para el mal liderazgo. Y ese es justo el peligro de malinterpretar el concepto. La respuesta del doctor Leal a ese posible cinismo gerencial es el concepto de bienestar. Aquí es donde la responsabilidad sí recae en la organización y en el jefe inmediato. A ver, explícanos la diferencia. El bienestar no es una emoción. El bienestar es la infraestructura. Es un estado de condiciones físicas, mentales y ambientales óptimas. El rol del líder, su verdadero trabajo, no es inyectar felicidad, sino proporcionar y facilitar esas condiciones de bienestar. Todo esto para que el empleado, si decide hacerlo, pueda encontrar su propia felicidad. Claro, llevándolo de nuevo a mi analogía. El líder no es responsable de obligar a nadie a sonreír mientras come, pero es 100% responsable de asegurar que el congelador funcione, que el ambiente sea seguro para comer y de que haya una variedad razonable de sabores disponibles. Me encanta esa forma de verlo. O sea, cambia completamente el enfoque. Pasas de tratar de controlar mentes a gestionar entornos. ¿Es liberador? Es un cambio de paradigma que quita un peso tremendo. Se pasa del agotamiento emocional a la gestión estratégica. Pero claro, decir hay que gestionar el bienestar suena muy bonito hasta que llega el momento de medirlo en la vida real. Justamente. Y los entornos corporativos odian lo que no pueden medir. Si no entra en una hoja de Excel, parece que no existe. Por lo que veo en las notas, la sesión no se quedó en la filosofía. Hicieron un ejercicio práctico bastante severo. El doctor Leal les pidió a estos participantes que evaluaran su propio nivel de bienestar del 1 al 5, dividiéndolo en 6 categorías específicas. Y me parece fascinante porque rompe esta idea moderna de que el bienestar es solo poner puff de colores en la oficina y ya. Así es. Desglosar el bienestar es la única forma de diagnosticar dónde falla el sistema. Y no podemos hablar de estas 6 categorías como una simple lista de compras. Hay que entender cómo interactúan. A ver, ¿cuáles son esas 6 categorías? Bueno, empezaron evaluando 1, amor, aprecio, reconocimiento y respeto. 2, relaciones interpersonales. 3, expectativas futuras, que es básicamente la esperanza de crecimiento. Ok, llevamos 3. La cuarta fue salud, y no solo física, sino mental y emocional. La quinta, finanzas. Y la sexta, conexión espiritual y alineación de valores. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque cuando estos líderes de México, Ecuador, Guatemala pusieron sus números sobre la mesa, hubo una alerta roja masiva. Las puntuaciones más bajas, las más críticas, fueron en salud y finanzas. Y hay una razón fisiológica detrás de esto que, de hecho, se discutió a fondo en la clase. No es solo un simple «estoy cansado». El material detalla cómo el estrés laboral sostenido mantiene los niveles de cortisol por las nubes. El famoso cortisol. Sí, es la hormona de la alarma. Prepara al cuerpo para huir de un depredador. Pero cuando ese depredador es una bandeja de entrada llena de correos o un jefe inestable, pues el cuerpo nunca apaga la alarma. Lo cual genera un caos metabólico terrible. Las notas mencionan problemas crónicos reales que reportaron los participantes. O sea, cosas como migrañas fulminantes, dolores de espalda que los destruyen, problemas severos de sueño, e incluso un detalle sobre el peso que me dejó impactada. Ah, sí, el tema del metabolismo. Sí, cómo ese cortisol elevado pone al cuerpo en un modo de almacenamiento o de supervivencia y hace casi imposible perder peso por más que alguien intente cuidarse o hacer dieta. El entorno literalmente está dictando la composición química de los empleados.
Exactamente, es un impacto biológico brutal. Y luego tenemos el otro pilar que salió derrumbado en la evaluación, que son las finanzas. Aquí el análisis se pone muy agudo. Una reacción corporativa tradicional ante un puntaje bajo en finanzas sería pensar, pues hay que pagarles más y ya. Es lo primero que a uno se le ocurre, ¿no? Claro, pero el doctor Leal hizo una distinción fundamental para el grupo, la diferencia entre el ingreso y el bienestar financiero. El bienestar financiero requiere educación. Cierto. Es muy común pensar que el estrés desaparece agregando ceros al cheque. Pero la realidad, y esto es muy cierto en nuestros contextos latinoamericanos, es que sin educación financiera, un aumento de sueldo solo significa acceder a deudas más caras. Mencionaban el ejemplo clásico del ganador de la lotería que pierde todo. Es un caso de estudio clásico, sí. O sea, a nivel corporativo, alguien puede ganar el doble, emocionarse, comprar un auto que no necesita con una tasa de interés criminal. Y a los 3 meses, el estrés financiero vuelve peor que antes. La empresa gastó más dinero en nómina, pero el bienestar financiero del empleado sigue en el subsuelo. Esa es la paradoja del ingreso sin gestión, y es peligrosísima. Ahora, fíjate, la otra cara de esta evaluación mostró que los participantes se sentían relativamente fuertes en las categorías de relaciones interpersonales y aprecio. Lo cual suena muy positivo. Sí, pero hubo un debate intenso sobre el lado oscuro de esto. Se expuso desde la experiencia de plantas industriales como Vitro, que así como unas buenas relaciones pueden salvar el día, las culturas tóxicas, la envidia, lo destruyen todo. Y esas son las verdaderas razones por las que la gente renuncia. Claro, como dicen por ahí, las personas rara vez renuncian a las empresas, renuncian a sus jefes, renuncian a ambientes contaminados, aunque el salario sea muy bueno. Pero esto me lleva a lanzar un cuestionamiento, porque siento un escepticismo natural respecto a esta categoría de amor, aprecio y respeto. A ver, ¿por qué? Realmente, que un equipo sienta ese aprecio sin que parezca forzado, como si el líder solo estuviera tachando elementos de una lista. Imagina a un gerente leyendo esto y diciendo, ok, a partir de hoy implementamos el viernes de los abrazos o enviamos un correo automatizado de feliz cumpleaños. Ese aprecio mecánico, siendo que suele generar más resentimiento que bienestar. Y tienes toda la razón. Los participantes del taller identificaron ese peligro de inmediato. Falsificar la empatía es el camino más rápido para perder el respeto de un equipo. Lo que las fuentes detallan como acciones prácticas no tienen absolutamente nada que ver con correos masivos. Se trata de granularidad. Granularidad. O sea, conocer los detalles. Exacto. El respeto genuino se fomenta a través de conocer a la persona más allá de su número de empleado. En la sesión se habló de hacer reconocimientos públicos, sí, pero con comunicación activa y personalizada. No el clásico buen trabajo equipo. No, eso no sirve de mucho. Es valorar las acciones sin importar su tamaño, pero siendo específicos. Y de forma crucial, conocer la situación personal de los colaboradores. Si un líder sabe que un empleado está lidiando con un familiar enfermo, su forma de gestionar los tiempos de entrega es una muestra de aprecio 1000 veces más poderosa que cualquier bono. Entiendo. El verdadero aprecio es prestar atención, es decirle al otro, te veo, sé que estás aquí. Ahora, todo esto está muy bien a nivel de las relaciones de tú a tú, pero me parece que intentar solucionar el bienestar evaluando solo estas 6 categorías individuales es como tratar de arreglar una fuga de agua en el baño mientras todo el edificio se está hundiendo. Digo, las personas no operan en el vacío. Es una excelente observación. Y para abordar ese edificio que se hunde, el doctor Leal cambió el lente de la clase hacia una perspectiva mucho más macro, para dar un contexto general. E introdujo un modelo geométrico llamado los 3 triángulos del bienestar. Esta herramienta es vital para entender las estructuras que nos rodean. Detengámonos en eso un momento. Porque usar triángulos no es casualidad. En arquitectura, un triángulo es súper fuerte, pero implica que sus 3 vértices están conectados por una tensión constante. Si jalas uno, deformas a los otros 2. Esa es exactamente la metáfora que usó el doctor. El primer triángulo, que es el más grande, es el bienestar social. Y sus 3 vértices son el gobierno, las empresas y los ciudadanos. ¡Wow! Ok. Y en los países de donde provienen los participantes, este triángulo tiene fuerzas de tensión muy particulares, ¿no? Extremadamente fuertes. Imagínate, si el vértice del gobierno no provee servicios básicos, o seguridad, o transporte eficiente, esa presión se transfiere.
El ciudadano llega agotado al trabajo y la empresa tiene que compensar invirtiendo dinero en seguridad privada, lidiando con ausentismo. Claro, crear bienestar ahí cuesta el triple. Exactamente. Pero luego bajamos al nivel donde tenemos más control. El segundo triángulo es el del bienestar laboral. Sus vértices son la empresa, el jefe inmediato y el colaborador. Esto es clave. Me recuerda mucho a lo que discutían en la clase. Es como cuando alguien critica a la empresa de forma abstracta, ¿verdad? Un empleado frustrado que dice, esta empresa es un desastre. Sí, es muy común generalizar. Pero analíticamente, si usamos este triángulo, podemos identificar que a lo mejor la empresa como tal es genial, paga a tiempo, tiene buenas políticas, y el problema real, el vértice que está roto, es únicamente una persona específica o el jefe inmediato. Aislar el problema evita que la gente renuncie a buenas compañías solo por un mal gerente. Y ese pensamiento crítico es vital. Le da a las empresas una herramienta para no desarmar políticas que sí funcionan. Ahora, el tercer y último triángulo, que fue el que generó más debate, es el del equilibrio de vida. Y sus vértices son el trabajo, la familia y el desarrollo personal. Ese es el que siempre parece estar al borde del colapso en la vida moderna. Sí, y el objetivo central de discutir este equilibrio fue explicar cómo las demandas profesionales actúan como un agujero negro, succionan el tiempo y la energía de los empleados, llevándolos a invertir demasiado en el vértice del trabajo a expensas de su familia y de sí mismos. Le robas horas al sueño, a tus pasatiempos, y le robas presencia mental a tus hijos o a tu pareja. ¿Y por qué importa tanto esto a nivel de la organización? Porque un directivo frío podría decir, pues qué bueno que el empleado trabaje tanto, a mí me sirve. Porque esa visión es insostenible a largo plazo. El doctor Leal profundizó en el por qué importa. Este desequilibrio no genera éxito sostenido, genera un profundo sentimiento de culpa en el empleado y eventualmente un desgaste extremo, el famoso burnout. Totalmente. Un empleado que ha sacrificado su vida por el trabajo no es un superempleado, es una bomba de tiempo. Comete errores, su salud se quiebra y la empresa paga el costo brutal de una renuncia y de entrenar a un reemplazo. Por eso buscar este equilibrio con las necesidades de la vida personal y familiar es una estrategia de supervivencia para la empresa también. Es como sobrecalentar el motor del auto por ganar 5 minutos y terminar destruyéndolo antes de la meta. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos desmenuzado hoy? Según el curso del Dr. Jaime Leal, el bienestar corporativo no se trata de repartir sonrisas. El bienestar es algo que se construye de manera colaborativa, creando las condiciones adecuadas a través del respeto, resolviendo tensiones y buscando el equilibrio en nuestros triángulos de vida. Así es. Mientras que la felicidad, pues, queda como un camino estrictamente personal. Es si te gusta el pistacho o no. Y yo recalcaría que la verdadera riqueza de estos conceptos está en aplicarlos y discutirlos, exactamente como lo hicieron los participantes en sus grupos de trabajo. La teoría no sirve si no se lleva a la práctica diaria. Definitivamente. Y bueno, quiero cerrar este análisis con una idea poderosa, un pensamiento provocador para que quienes nos escuchan lo reflexionen por su cuenta. Está basado en la tarea final que se les dejó a los participantes de este curso. A ver, cuéntanos. Durante todo el episodio hablamos de usar la escala de las 6 categorías de bienestar para evaluarnos a nosotros mismos. O sea, ¿qué tanta salud tengo? ¿Qué tan sólidas son mis finanzas? ¿Cuánto respeto y aprecio recibo? Es mirar hacia adentro. Que es el primer paso lógico, claro. Sí, pero imagínense qué pasaría si tomaran esa misma escala, pero no para evaluarse a sí mismos, sino para voltearla hacia afuera. Preguntarle a las personas más importantes de su vida, su pareja, sus hijos, sus amigos o sus colegas, ¿cómo calificarían el nivel de amor, de aprecio y de respeto que ellos reciben de ustedes? Uf, qué ejercicio tan fuerte. Es una invitación directa a cuestionarnos cómo nuestro propio liderazgo personal afecta directamente el bienestar de quienes nos rodean. Al final del día, tal vez el verdadero liderazgo humano empieza por descubrir si somos el vértice que sostiene el triángulo de los demás o la fuerza que lo está rompiendo.